La palabra del Señor no puede ser burlada. Dios nos dice que todo aquel que le añada a su palabra, Dios nos dice que todo aquel que le quite a su palabra, va a ir maldición sobre su vida. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera la palabra del Señor pelea para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos en los cuales se han reunido los reyes de toda la tierra para la gran batalla del día del Señor. Dios nos muestra y Dios nos revela en Apocalipsis 13 incluso cuáles son los reyes que se han levantado para estos tiempos de apostasía en su contra. La palabra del Señor nos muestra en detalles cuál es la etapa en la que se encuentra la iglesia de Dios y el mundo a nivel de naciones para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice que adoraron todos a la bestia, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Dios nos habla de aquellos hombres que no les sirven. Dios le habla a aquellos hombres que un día le sirvieron a Dios y luego alejaron su corazón de él. Dios le habla al mundo. La palabra del Señor nos dice que la bestia hace milagros asombrosos. La bestia se mueve bajo una atmósfera espiritual, la cual para estos tiempos de apostasía tiene a el hombre engañado. Cuando el hombre aleja su corazón del Señor, cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra aleja el corazón de Dios, inmediatamente, dependiendo el fruto que mira, dependiendo el fruto en el cual ponga su mirada, no tan solo va a caer, sino que su corazón va a estar puesto sobre este fruto. La palabra del Señor nos dice que Juan ve el cielo abierto y allí él vio un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Juan nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no miente. Cuando algún ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra toma la palabra del Señor para manipularla, cuando algún ser humano toma la palabra del Señor y le quita o le añade, va maldición a su vida. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Lo que no dice la palabra del Señor, ningún hombre separado o llamado por Dios a trabajar en su obra lo puede decir al pueblo, y mucho menos lo puede practicar con su vida. Lo que Dios no ha dicho que el hombre puede hacer a través de su palabra, el hombre no lo puede hacer, mucho menos puede enviar al pueblo de Dios a hacer y a practicar nada que Dios no le diga a través de su palabra. Cuando el hombre que se para en el altar de Dios a direccionar a un pueblo, envía al pueblo de Dios
hacer cosas que Dios no ha dicho en su palabra, que se hagan o que se envíen a hacer, esto trae juicio sobre estas vidas. Dios va a pedir cuenta por cada y una de las vidas que va a su casa a llenarse del alimento de la palabra del Señor. El único alimento, las únicas palabras que deben de salir del sacerdote son las palabras que están escritas en el libro de la ley. Lo único que debe de salir de la boca de un sacerdote son las palabras que Dios le da, que Dios le entrega al hombre para que éste direccione a su pueblo. Dios nos dice que el nombre de este jinete, Dios nos dice que es fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. La palabra del Señor nos está hablando de situaciones espirituales. La palabra del Señor nos está hablando de situaciones espirituales. Dios nos está hablando de la palabra, de su palabra. Cuando algún ser humano trae la palabra del Señor con rectitud, con firmeza, con fidelidad a Dios, sin añadirle, sin quitarle palabras que Dios no le ha dicho al hombre. Cuando el hombre trabaja con rectitud, sinceridad, fidelidad en la obra del Señor, Dios pelea con este ministerio. Dios está con este ministerio. Dios vive dentro de este ministerio, quise decir. Lo voy a volver a repetir. Dios vive dentro de este ministerio. ¿Quién es Dios? Recordemos que es la palabra. La palabra del Señor no puede vivir en ningún ser humano que le quita o le añade a la palabra del Señor. Dios dice que Satanás con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Sus ojos eran como llamas de fuego, nos dice el Señor. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos de los cielos vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos, nos dice el Señor. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Dios para estos tiempos de apostasía está juzgando a la iglesia. Para estos tiempos de apostasía, Dios está juzgando a la iglesia. La espada de su palabra vino a juzgar, vino a poner orden en la casa y en el altar de Dios. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios no va a tomar a nadie por inocente. La palabra del Señor nos dice que Él gobernará a las naciones con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. Dios nos dice, Él la gobernará. Él gobernará a las naciones con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso,
como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la vestidura del muslo, está escrito. Dios nos dice que el Todopoderoso, Dios nos dice que su ira, que la ira de Él, corre como jugo, como el jugo que corre del lagar, como el jugo que corre del lagar. De esta manera corre la ira del Señor, nos dice la palabra del Señor. Él va a desatar el furor, Él va a desatar su ira, nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: en la túnica, a la altura del muslo, está escrito el título: Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. La palabra del Señor no miente. Dios nos dice que Él es santo, que Él es puro y que Él es limpio. Dios nos dice que Él no tiene nada que ver con el mundo. Dios dice: yo vine a juzgar. Yo vine a juzgar con vara de hierro. Yo vine, nos dice el Señor, a desatar mi furor y mi ira sobre las naciones. Nada de lo que Dios no ha enviado al hombre a hacer, a través de su palabra, el hombre no lo puede hacer. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera Satanás se movería para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos habla en Mateo 25 de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. Entonces nos dice el Señor: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, nos dice el Señor, tomaron en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente. Lo voy a volver a repetir: mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.